Saludo con gusto al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí. Un placer saludarte, Guillermo, a ti y al auditorio. Doctor, he observado una preocupación creciente por la posposición, no sé si quizá cancelación, de la licitación para la adquisición de medicamentos y materiales médicos para hospitales, decidida por la Secretaría de Salud y Birmex. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las consecuencias de esta posposición? Muchas gracias, Guillermo. Como bien lo señalas, las consecuencias van a ser claras. De entrada, ya vamos muy tarde para el surtimiento de medicamentos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, que la industria no pueda proveer en el tiempo que se necesita, y en este caso para el 2025, que por cierto ya estamos a 8 de enero hoy, para poder proveer pues, la cantidad de medicamentos y de insumos para la salud que se llaman dispositivos médicos que se requieren, Guillermo. Esta pospuesta fue dada el 31 de diciembre por las autoridades que tú bien mencionas, recordando también que estas autoridades son las concentradoras de las necesidades hoy de las instituciones que realmente tienen que entregar los medicamentos. Y las instituciones que tienen que entregar los medicamentos es las que atienden al paciente, el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, la SEDENA, la Marina. Y bueno, el hecho de que Birmex se haya encontrado de repente, cuando ellos sacan primero su oferta en noviembre, luego abren ya la junta de aclaraciones, pues no se dieron abasto con la cantidad de preguntas que había, porque había mucho desorden en cómo hicieron la convocatoria. Esto hizo que se prolongaran más los plazos y que ya cuando abrieron para el 26 de diciembre, en teoría, a quienes se iban a adjudicar, pues se dieron cuenta que la dimensión era muy grande, Guillermo. Más de 3,000 millones de piezas de medicamentos que había que estar comprando y cerca de 2 millones de piezas de dispositivos médicos, 2,000 millones de piezas. Bueno, entonces lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a posponer. Mañana, Guillermo, yo creo que empiezan otra vez. Si, por ejemplo, para una clave el paracetamol, que es un medicamento que todo el mundo conoce del auditorio, hay 12 oferentes, pues van a tratar de ver qué oferente es el que da el precio más bajo. Ves que lo que se llama una oferta en reversa para disminuir el costo de este tipo de oferentes. Pero hay muchas otras claves en las cuales nomás hay un solo proveedor. Entonces, estaremos viendo entre el 10 y el 11 ya una oferta un poco más clara que le daría certidumbre jurídica a las personas que están concursando para adquirir estas licitaciones, para ganar la licitación, y quizás ya para mediados de enero quizás tengamos los contratos firmados de muchas de estas ofertas. Conoceremos cuántas claves de medicamentos no son capaces de proveerse en los plazos, por un lado, y en los sitios, por el otro, porque a diferencia de la megafarmaciota, que recordarás tú que desde ahí se iba a surtir todo, ahora se están poniendo más de 300 puntos en los cuales la gente que gane la licitación tendrá que llevar los insumos médicos o los medicamentos a estos sitios de entrega. Entonces, yo creo que el problema serio va a ser la falta de surtimiento de medicamentos, Guillermo. Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, ¿por qué posponer una licitación tan importante, pero también tan urgente para algunos hospitales? Sí, yo creo que la pospusieron porque Birmex pues no tiene la capacidad. Mira, es un gobierno, el de la 4T, que no entiende. Es decir, si hubieran dejado este tipo de procedimientos, por ejemplo, en manos del Seguro Social, con gente experimentada, con gente ya con años de experiencia, fácilmente podrían haber hecho esta oferta consolidada, podrían haber hecho las licitaciones, porque tienen el personal y la cantidad de gente suficientes. La subsecretaría del subsecretario Clark pues apenas está llegando. Tú recordarás que él vino a sustituir al director del extinto INSABI, a un arqueólogo. Pues por más que le quiera poner ganas el maestro Clark, pues está muy lejano de dominar este tipo de cosas y no tuvieron la humildad, otra vez como gobierno, de reconocer que adentro del gobierno hay quien lo hacía bien. Y entonces, bueno, al no hacerlo así, estamos otra vez cayendo en Birmex con gente nueva, aunque sea la misma institución. Hubo una gran remoción de personas. Tú te recuerdas que en días pasados se movieron casi a todas las personas que habían estado en Birmex. Y claramente la gente que llega, pues no porque llegue a una institución que ya estaba significa que sepan. Entonces no dimensionaron lo que significaba, digo, casi en suma,
cerca de 5.000 millones de piezas entre dispositivos médicos y medicamentos, calcular cuántos proveedores iba a haber por cada una de las claves, si además el precio que estaban ofertando o no era un precio que no era por debajo del 50% del precio de referencia de la inversión de mercado, ni por arriba del 10%. Hay aspectos técnicos de precios cuando se hace una licitación en reversa, Guillermo, que se tienen que conocer. Claramente no los tenían ofertados estos 10 días que se dieron ellos para mañana quizás empezar otra vez a hacer licitaciones en reversa, pues puedan allegarse de más personal, allegarse de más tecnología, para buscar, por un lado, que se surta la mayor cantidad de claves y por otro lado, que realmente hay un ahorro en este mecanismo de licitación reversa que el IMSS había probado con claridad que lo sabía hacer muy bien, fue reconocido en su momento cuando Daniel Karam era el director del IMSS por la OCDE, de que lo hacían muy bien, conseguían muy buenos precios y además se entregaban los medicamentos. Hoy puede ser que alguien te diga, van por el más barato, y entonces van a anunciar en la mañanera que van a ahorrar 50.000 millones de pesos en papel. Cuando ya llegue el momento de surtir, pues no van a alcanzar a surtir la cantidad ni en los puntos, va a empezar a haber desabasto. Y lo que ha ocurrido en los últimos 6 años, que no hubo mañanera en la cual el presidente no decía que había habido gran ahorro, pero hoy lo estamos viendo, tú lo estás viendo en los últimos días con lo que ha estado ocurriendo en los hospitales como los de Oaxaca, por ejemplo, hoy del Estado de México también, o con los institutos nacionales, que no hay medicamentos, que no hay insumo, que no hay diésel, que no hay para alimentarse, y este es un caos. En el caso de Birmex, pues el escenario es que la gente tendrá que hacer ahorros y pedirle a los Reyes Magos, si ya llegaron, pues que les guarden un poquito de medicamentos, porque otra vez no va a haber en enero, no va a haber en febrero, va a haber gran desabasto y quizás ya los medicamentos se empiece un poco a regularizar a partir de abril o mayo o junio, un poco, dependiendo cuántas claves queden desiertas. La ruta aún es larga, esta pospuesta se debe a incapacidad técnica y a no reconocer en el propio gobierno que hay gente en su propio gobierno que sí lo sabe hacer, Guillermo, a mi juicio. Eh, Sucediendo esto al inicio del sexenio, uno se pregunta si esta será la línea de acción del gobierno en materia de salud, Héctor Jaime. Bueno, pues es que ya no puede haber más pésimas noticias de las que hemos visto hasta ahorita. Este es el peor inicio de sexenio. Cuando tú tienes un presupuesto de entrada de 110.000 millones de pesos menos, claramente es un pésimo inicio de sexenio. Cuando tú no tienes, mira, ellos entraron realmente en junio ganaron la elección. Yo te recuerdo que estuvimos haciendo mesas redondas, participamos incluso contigo, con el doctor Kersenovich, nosotros representando a Xochitl Gálvez. Y entonces, desde entonces ya se hablaba de cómo tendría que hacerse la licitación, cuántas claves tendría que haber, cuántos proveedores. Pero imagínate, tenemos, por ejemplo, para 4 claves hay 12 proveedores, pero la cantidad de medicamentos a surtir son 125 millones de piezas. Cuando tú dices eso, pues se dice fácil. Tenerlas al día siguiente en México no es tan fácil, Guillermo. Entonces, es complicado para un gobierno que de entrada no tiene dinero. Segundo, que hizo un gran recambio de todo el personal que tenían en Birmex. Los poquitos que pudieron haber aprendido, pues lo dejaron de hacer, por supuesto. Y los que están llegando apenas estarán aprendiendo en la que es claramente la mayor licitación de la historia de México, Guillermo. Con base en todo lo que estás refiriendo, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, te pregunto, ¿en qué condiciones se encuentra el sistema de salud pública del país? En el peor momento, Guillermo, porque además de este problema con los medicamentos, existe el problema de realmente pocos recursos. ¿Ves lo que está ocurriendo cuando tú vas al Hospital Valdivieso de Oaxaca? Es el hospital más grande que tiene Oaxaca, es el hospital de referencia, la última línea de atención para la gente que va de tantas comunidades rurales de Oaxaca y te dicen que los propios médicos y enfermeras hoy no van a poder comer en ese hospital porque no hay comida, que todas las cirugías van a ser suspendidas. Imagínate en un estado donde la mortalidad materna, por ejemplo, pues es un caos verdaderamente, 5 veces arriba de lo esperado con respecto al resto de México, arriba de la media, y que llegue una mujer parturienta y no se puede operar porque no hay material para operarla, no hay anestesiólogos. Si algún medicamento en la Secretaría de Salud o ahora IMSS Bienestar, muchos médicos y enfermeras ya tienen gran antigüedad, pues piden vacaciones en diciembre y enero, dada la antigüedad que tienen, ellos ya las tenían programadas y pues sin presupuesto no pueden ser sustituidos por otro personal. Entonces no hay médicos, no hay enfermeras, no hay diésel para arrancar
las plantas de emergencia, Guillermo, pues es el peor arranque que yo recuerdo en los últimos 40 años que tengo de médico, Guillermo. Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, déjame apartarme un momento del tema de salud, porque en unos cuantos días, en el mes de febrero, arrancará un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el segundo de esta legislatura. ¿Cómo se ven las cosas en este periodo ordinario de sesiones del Congreso? Pues otra vez, Guillermo, mira, habría que ver cuáles son las iniciativas que estará presentando la presidenta Sheinbaum, porque además ya anunció otro paquete de iniciativas constitucionales que las desconocemos, pero claramente la parte más álgida para este año, pues ya pasó. Esa gran oportunidad que teníamos de tener un presupuesto que realmente sirviera a la gente, que fortaleciera el desarrollo económico, que fortaleciera el desarrollo social, se dejó escapar claramente. Hoy lo estamos viendo. Seguimos viendo actitudes de soberbia, actitudes que realmente no permiten el diálogo con las fuerzas políticas. Hasta ahorita lo que te puedo decir, por ejemplo, es que ningún coordinador de fuerzas políticas de oposición se ha reunido con la presidenta Sheinbaum. Ella no tiene interés de reunirse con nadie. Ni siquiera el secretario, la Secretaría de Gobernación se ha acercado con los coordinadores. Pues estamos con la soberbia plena y como tienen la mayoría, pues estaremos a través de medios como tú, que todavía tienen la valentía de darnos el espacio para poder decirle a la población lo que estamos viendo con los datos del propio gobierno, eh, este, pues seguiremos siendo resistencia, Guillermo, no hay otra cosa que hacer, ¿ves? Pero habrá que ver qué nuevas ocurrencias tienen, porque pues niegan que faltan medicamentos, niegan que en salud que todo está muy bien, pero hoy los propios directivos de instituciones que ellos pusieron en gobiernos que dirigen Morena son los que hoy están poniendo ya en papel, como lo hizo antes y que tú lo reportaste claramente, ocurrió con el Instituto Nacional de Cardiología en México, por ejemplo. Pues así las cosas. ¿Qué más podemos decir, doctor y diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de